Bienvenidos al podcast Hablemos de Terapia Ocupacional, donde estaremos resolviendo las dudas y preguntas más importantes dentro de nuestro ámbito. Esta idea nace con el fin de explicar, comentar y debatir aquellos temas más importantes y vistos desde la TO. En este espacio invitamos a expertos, amigos, terapeutas, con el fin de resolver todo lo que nos importa. Yo soy Alejandro Barrios y esto es Hablemos de Terapia Ocupacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su primer episodio de Hablemos de Terapia Ocupacional, en donde estaremos abordando diferentes temas que pues van a estar enfocados en nuestra licenciatura, en nuestra carrera. El día de hoy me complace muchísimo presentar a una amiga muy querida mía, la licenciada en Terapia Ocupacional Ángeles Jiménez Camacho, quien actualmente se desenvuelve en el área educativa y quien también ha participado en ponencias nacionales e internacionales en la materia de educación. Bueno, ¿qué tal, Angie? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida el día de hoy? Hola, amigo y colega. La verdad es un gusto estar aquí e inaugurar este podcast. En verdad estoy muy feliz de acompañarte y pues aquí andamos para resolver dudas. Muy bien, no, gracias a ti por tomarte el tiempo y sobre todo por estar aquí para grabar este primer episodio. Vamos a empezar con la entrevista ya un poquito de lleno. Vamos a empezar a hablar sobre nuestra carrera, nuestra maravillosa y hermosa carrera que estamos los dos, ¿no? Sí. Bueno, realmente se generan muchas dudas realmente en la terapia ocupacional, porque a mí me ha tocado que estás estudiando, ¿no? En una reunión propiamente con mi familia y no, pues terapia ocupacional, y siempre se quedan boquiabiertos. ¿Qué es terapia ocupacional? No saben, la población general no sabe que existe un terapeuta ocupacional, ¿no? Realmente no somos conocidos en muchos ámbitos y tampoco se tiene una buena referencia en todo lo que podamos abordar y hacer. Entonces, el objetivo principal de este podcast también es abrir a la población general sobre nosotros y sobre qué hacemos, ¿no? Entonces, Angie, explícanos qué es la terapia ocupacional, qué es eso, qué podemos definir la terapia ocupacional, cómo la podemos definir. Pues mira, yo creo que voy a empezar con el cómo no la podemos definir, que es terapia ocupacional no es mantenernos ocupados. Terapia ocupacional es una profesión de la salud, que se fundamenta en el conocimiento, la investigación, sobre todo de la relación que existe entre la salud, la ocupación y el ambiente en el bienestar de la persona. Esto pues ante la presencia de limitaciones físicas, cognitivas, y ahí te va. También hablamos de limitaciones sociales, afectivas o ambientales que pueden alterar el potencial de desarrollo de esta persona. Además, tenemos algo muy padre que es que utilicemos actividades significativas para la persona, teniendo como un objetivo final prevenir la enfermedad, mantener o restaurar la salud y o desarrollar habilidades necesarias para que esta persona se integre y participe en una esfera biopsicosocial. Es un todo, no solo es el aspecto físico, no solo es el aspecto social, tomamos a la persona como un ser holístico, como un todo. Fíjate que eso me gustó mucho, lo del ser holístico, pero creo que antes de entrar de lleno al ser holístico, me intriga mucho el cómo las personas pueden separar una terapia ocupacional. ¿Cómo puedo definir yo la ocupación para, por ejemplo, explicársela a un paciente o explicármela a mi familia, ¿no? ¿Qué es la ocupación? ¿Qué es eso en terapia ocupacional? Pues mira, yo creo que hemos tenido también como una idea un poco errónea de que la ocupación es solo, te decía, mantenerse ocupados, ¿no? La ocupación va más allá, es un conjunto de actividades que da respuesta a las necesidades vitales de un individuo y pues estas le permiten cumplir con las demandas sociales de su comunidad. Gracias a esto, pues esta persona se distingue y se expresa en la comunidad. Ahí ya estamos hablando de que la persona tiene una identidad dentro de.
de esta sociedad, dentro de la comunidad. Y pues bueno, también constituye la ocupación una forma de dar sentido a la existencia de este ser. Te decía, crea una identidad personal, cultural también y social. Y pues esta incide, por ende, te hago mucho hincapié en el bienestar psicológico, en el bienestar social y también en el bien o influye o toma en cuenta la parte espiritual del ser humano. Entonces, ocupación es como lo que me gusta, lo que le da sentido a mi vida, aquello que me permite sentirme parte o tener ese sentido de pertenencia en la comunidad, en mi familia también. Eso te puedo decir que es ocupación. Sí, claro, muchas veces se tiene una mala idea de la ocupación. Yo también pienso que debemos definir muy bien esa parte, porque muchas veces a un paciente cuando nosotros lo abordamos y no lo abordamos desde una actividad que le guste, una actividad que para él en su vida sea indispensable, se crea desde ahí una mala intervención terapéutica Sí. por parte de nosotros, ¿no? Sí, en definitiva, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos terapeutas de pues generaciones más abajo y siempre se los he dicho, ¿saben qué? Como tip, es, no es lo que tú quieres que el paciente quiera lograr, sino es lo que la persona quiera lograr. Tal vez para nosotros es importante que pues la persona, no sé, se pueda vestir solo, por ejemplo, hablando del tema de ya de rehabilitación, ¿no? Pero tal vez para la persona lo más importante es volver a jugar, no sé, digamos que es portero, volver a parar un balón, ¿no? Entonces tenemos que basarnos en esa ocupación, en esa actividad significativa. Te mencionaba en un principio que nos basamos en eso, que es lo que la persona quiere, le motiva. Entonces, sí, ocupación es más allá, no es solo el hacer por hacer. Entonces, Angie, cuando tú me dices una actividad significativa, ¿va a ser esa actividad que como personas realizamos todos los días, que nos va a motivar, que nos va a dar una satisfacción día con día, que nos va a motivar a seguir haciendo lo que queremos y tratamos de hacer, nos va a motivar a levantarnos de la cama todos los días? Una actividad significativa se puede decir y se puede hablar como propiamente dicho en terapia ocupacional, que va a ser esa actividad indispensable en la cual vamos a trabajar con los pacientes, ¿no? Sí, así es una actividad consciente, la persona decide, la persona dice esto me motiva. Ahí también hay una palabra que utilizamos mucho los terapeutas ocupacionales, que es la abolición. Entonces, igual, la abolición no solamente es la motivación que la persona tiene, sino también el cómo se percibe él haciendo esa actividad. Tal vez tiene como la motivación muy alta, ¿no? De, no, sí quiero lograr y ser el mejor portero del mundo, pero también implica el qué tan bueno se percibe, qué tan bueno soy, qué tan bueno me percibo en la actividad. Es un conjunto de sentimientos y pensamientos. Sí, claro, muchas veces afecta psicológicamente el hecho de que no te sientas capaz de realizar una actividad, ¿no? Digo, a mí me pasó cuando me lesioné y que no podía jugar fútbol. Yo no quería, sí estuve bastantes meses en cama y yendo a rehabilitación, pero no quería, yo ya no quería jugar, yo no me sentía mal, no quería, quería regresar y muchas veces esta parte sí afecta porque muchas veces como terapeutas ocupacionales queremos hacer todo, ¿no? Todo lo que está en nuestras posibilidades y en nuestro alcance para apoyar a un paciente, para verlo basando la terapia y rehabilitándose conforme a lo que nosotros y nuestro plan de intervención está siendo dado, pero muchas veces no avanzamos precisamente por este punto, porque si nosotros no tenemos activamente, psicológicamente hablando, a un paciente motivado, o bueno, si a un paciente realmente centrado en lo que tiene que hacer, en lo que necesita desarrollar, y esas potencialidades que tenemos que tener, digamos, nosotros, ¿no? Que tenemos que darle a ese paciente para que él siga motivándose y siga haciendo las cosas conforme al plan que le estamos dando. Muchas veces no se llega a un plan, digamos, hablando de porcentajes, no se llega a un 100%,
por esta situación, ¿no? Realmente esto es muy, muy complicado y se tiene que aprender. Y es muy importante la abolición. Pienso yo que realmente si nosotros tenemos un valor, ¿no? Un valor, digamos, personal con el paciente, que eso es muy importante. Nuestra carrera es más integrarnos con el paciente, ¿no? Sí, en definitiva. O sea, no puedes dar una terapia y no tener como ese tacto o hacer como la empatía, ¿no? Eso sí es algo muy, muy, muy importante. Te lo dije al inicio, es una profesión holística. No solo ve a la persona como el hecho de que, pues, digamos en tu caso, ¿no? De ya te rehabilité, ya puedes volver a jugar, pero pues también implica toda esta parte psicológica que nos mencionas. Aparte, creo que hay algo muy importante que se nos está pasando, que también te dije, es una profesión de la salud, de acuerdo ya con la definición de salud, de acuerdo a la OMS. No, la misma definición nos lo dice, es el completo estado de bienestar psicológico, ambiental, físico, o sea, es todo, no nada más es una parte del ser humano. Sí, claro, no podemos estar al 100% si mentalmente estamos deprimidos, en ¿no? definitiva. Claro, y esto afecta bastante porque en nuestro ámbito laboral, si nosotros no tenemos una intervención correcta desde todos los puntos, desde punto psicológico, punto físico, punto social, ¿no? Porque muchas veces cuando tratamos con personas, digamos, con alguna discapacidad, no sé, tengo un paciente que lamentablemente sufrió un accidente y perdió la extremidad inferior izquierda, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de cosas pueden llegar a afectar socialmente porque pues esta persona se dedicaba, no sé, a correr, ¿no? Todos los días. Y entonces al perder su extremidad se encuentra en un estado de no saber qué hacer, ¿no? No saber si volverá a hacer esa actividad que le encanta, ¿no? Entonces realmente sí importa muchísimo que nosotros empecemos a trabajar desde la parte social, desde la parte psicológica, y que nuestro paciente realmente nos vea a nosotros como una persona en la que puede confiar, en la que se puede basar y en la que puede decir todo lo que la queja, todo lo que le, digamos, interrumpe en su vida, sí, claro, y que nos vea no nada más como su terapeuta, ¿no? Que nos vea como un amigo cercano con el que puede platicar, que puede decirnos muchos detalles que van a hacer que nuestra intervención sea diferente. Sí, sobre todo eso, ¿no? El ganarnos su confianza, porque ahí te va algo más. O sea, nosotros trabajamos también como, le llamamos áreas de ocupación. Y pues bueno, dentro de estas ya las primeras son las actividades básicas de la vida diaria, que es todo lo que la persona puede hacer, como vestirse, ducharse, etcétera. Y, por ejemplo, dentro de las actividades básicas de la vida diaria está la actividad sexual. O sea, imagínate tener o brindar esa confianza para que la persona se abra y pueda contarte, por ejemplo, sobre este aspecto. O bueno, ya hablamos mucho también como de pacientes, rehabilitación. Simplemente nosotros también podemos trabajar, o más bien trabajamos con personas con y sin discapacidad. Ahora, digamos, yo no tengo ninguna discapacidad, pero tengo, por ejemplo, no sé, mi volición súper baja. Obviamente no voy a estar motivada para hacer las cosas que me gustan, para hacer mi trabajo. Y eso ya está influyendo en mi desempeño. Entonces, de esta forma es como también podemos trabajar con una persona sin discapacidad o esa discapacidad que no podemos ver, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y muchas veces es importante el saber conocer a nuestros pacientes. Realmente que una persona se abra sexualmente hablando, en su sexualidad, es muy difícil, ¿no? Hoy día creo que por todo lo que está pasando en la sociedad, que está esto del machismo, que está muy bien lo de las feministas, que se está dando este movimiento, puede influir bastante dentro de nuestros entornos, porque un paciente, sí, una actividad diaria, una actividad que es muy importante durante
el bienestar de un paciente es el sexo. Realmente tener relaciones sexuales es muy muy importante para una persona, y muchas veces este es un tema tabú que no quiere contar nadie, ¿no? Nadie quiere abordar. En definitiva. Entonces, si nosotros desde el inicio de una rehabilitación, ¿no? A lo mejor él nada más ya no quiere hacer sus cosas, ¿no? A lo mejor lo único que desea es poder ser, digamos, o estar potencialmente activo para su pareja, ¿no? Sí. Y muchas veces nos dicen eso, muchas veces a lo mejor nos inventan alguna otra cosa, y es lo mismo que tú comentas, la confianza que debemos de tener con el paciente, y que ese paciente nos refleje esa confianza mediante la comunicación que debemos tener como terapeutas, ¿no? Sí, en definitiva es la forma en que podemos ayudarlos, pero pues no lo vamos a lograr si no nos mostramos transparentes, si no tenemos ese tacto, si no brindamos esa comunicación. Entonces sí ahí también es como un conflicto, ¿no? Que pues igual muchos terapeutas o nos ha pasado, sí, porque nos ha pasado que, o nos preguntan, ¿no? O tal vez llega el paciente, ¿no? Que si llega y te pregunta, ¿no? Y tú así por ser un tema tabú de, ¿cómo le voy a explicar? O, ay, no, es que el pacientito me preguntó esto y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces sí debemos de mostrar confianza para recibir lo mismo, ¿no? Sí, claro, de hecho, un punto muy importante que debemos abordar es que si nosotros como terapeutas ocupacionales no nos mostramos realmente transparentes, o sea, sin tener prejuicios de nada, o sea, tenemos que esperar lo peor de cada persona porque no sabemos frente a quién estamos, ¿no? O sea, muchas veces lo puedes ver tranquilo sin decir nada, pero puede tener muchas cosas en su interior que no sabemos realmente cómo las vamos a abordar si no tiene la confianza de decirnos. Muy bien, fíjate que esto genera muchísimas dudas, porque ahorita estamos hablando propiamente de la terapia ocupacional, de nuestra intervención, pero fíjate que algo que me tiene muy intrigado, porque sí me tiene intrigado, muchas veces se nos hace la pregunta, ¿no? ¿Qué es terapia ocupacional? Pero ¿qué diferencia hay con terapia física, ¿no? O sea, porque realmente la gente sabe lo que hace un terapeuta físico, pero muy poca gente sabe lo que hacemos los terapeutas ocupacionales. Entonces, Angie, ¿qué diferencia existe entre la terapia física y la terapia ocupacional? Pues mira, yo creo que voy a empezar también con comentarios que me han hecho, claro, ¿no? sí, Que sí, es como, ¿y tú qué estudiaste o qué eres, no? Y yo, terapeuta ocupacional. Ah, es como lo mismo de terapia física, pero con psicología. Claro, O, pero, pero es que tú, pedagogo, por ejemplo, yo que me dedico a lo de educación, ¿no? Como terapia física con pedagogía y psicología, o sea, no, no es una mezcla. A ver, primero voy a empezar como definiendo TF, digo, no soy una experta en el tema, pero claro. pues bueno, ellos se basan, por lo que tengo entendido, en recuperar y mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, claro, de las personas que sufren de discapacidad o alguna enfermedad o alguna lesión. Además también previenen lesiones, enfermedades y la discapacidad también, pero ellos lo hacen a través del cuidado del aparato musculoesquelético. Es como toda esta parte del movimiento, del mantener íntegros nuestras extremidades para su correcto funcionamiento. Y además, pues en su terapia utilizan métodos o medios físicos como la aplicación del electro, del ultrasonido, la termoterapia, la compresita, ¿no? Sí, claro. Etcétera, ¿no? Y pues bueno, terapia ocupacional ya lo mencioné y es un poco redundante, pero hablamos de la persona como un ser holístico y nosotros lo que utilizamos como medio terapéutico es la ocupación, que como ya lo venimos platicando, no es solo el hacer por hacer o el acto motor, que es a lo que ellos llegan, ¿no? Que la persona sea funcional, sino que nosotros le damos ese sentido a la ocupación, el por qué la persona se va a mover, el por qué la persona va a alcanzar los arcos de movilidad y qué significado o qué impacto va a tener en su salud y en su vida, en su salud mental, en su salud física, en su
en su salud social también, porque gracias a esos movimientos o gracias a todas esas habilidades, él va a poder desarrollarse en una sociedad, va a poder llevar a cabo su trabajo, etcétera. Entonces también, te decía, utilizamos la ocupación como medio terapéutico, puede ser la ocupación como medio, la ocupación como terapia o la ocupación como fin. Entonces es como nuestro plus. Mira, eso está bastante interesante, porque también quería tocar un punto que tú habías dicho hace unos minutos. Tú nos acabas de decir que la terapia ocupacional va a trabajar con personas con y sin discapacidad. En cuanto a ese punto, o sea, ahorita sigo abordando lo de terapia física o TF, pero en cuanto a ese punto, nosotros, como terapeutas ocupacionales, ¿cuáles son como las, digamos, vamos a hablar de áreas, ¿no? Áreas de trabajo, ¿no? Okay. ¿Cuáles son nuestras áreas más comunes como terapeutas ocupacionales? Áreas más comunes. Mira, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero pues nos conocen mucho por el área de rehabilitación, pero ya implica, ¿no? Como el estar con una persona con que tuvo alguna lesión, alguna secuela, persona con discapacidad. Nos conocen también por estar en el área clínica o el área de educación especial. Entonces, si te das cuenta, todo es como discapacidad. Sí, claro. Pero ya hablando como de lo que dices, ¿no? Trabajar en personas sin discapacidad, pues ya implica como toda esta parte de trabajar con el empoderamiento de la persona, con la abolición, eh, como revisar, ¿no? O checar toda esta parte de cómo influye su entorno, su contexto en su desempeño, qué limitaciones, al inicio te lo decía, limitaciones sociales, limitaciones ambientales, tiene la persona para que se desempeñe, para que sienta esa satisfacción al, no sé, al hacer su trabajo. Sí, fíjate que muchas veces se nos cataloga, se nos manda, digamos, a áreas con discapacidad propiamente, pero realmente al final de la licenciatura y al final de la terapia ocupacional, te das cuenta de que existen muchos campos que no están siendo explorados y muchos campos que aún no se explotan como tal, porque mucha gente dice, bueno, yo voy a una clínica y Sí, rehabilito en función a la ocupación que tenga mi paciente sí, y sí, es sí. a lo único que me dedico, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando que son personas con discapacidad, ¿no? O con algún tipo de Sí, sí, sí. patología en la cual podemos estar abordándonos nosotros. Pero entonces, hay, supongo yo que, digo, si hay áreas que en donde nos desenvolvemos que son poco conocidas. A mí me intriga mucho que tú estás en el área educativa, porque pues realmente a nosotros durante, digamos, el ciclo normal de la escuela, simplemente, digamos, abordamos patologías, qué es lo que hay, Sí, más o menos, cómo lo vamos a rehabilitar, pero realmente existe un detrás, digamos, un detrás de cámaras en el cual vamos a ajá. estar abordando muchas más áreas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas poco conocidas en las que nosotros como terapeutas ocupacionales nos vamos a poder desenvolver, ¿no? Y claro, y poder hacer una rehabilitación completa o simplemente abordar ciertos temas. Ahí cómo nos puedes definir o más bien decirnos cuáles son las áreas poco conocidas del ateo. Pues mira, está el área laboral, en la que pues el terapeuta ocupacional se encarga de prevenir lesiones a los trabajadores, no sé, por movimientos repetitivos, se encarga de verificar que las empresas, los lugares en donde se elabora, pues cumplan con las normas que no infrinjan en contra de la salud de la persona. Recordemos que somos una profesión sociosanitaria, sanitaria pues referente al aspecto de salud, ¿no? Entonces ya estamos trabajando con una persona sin discapacidad, pero estamos previniendo la enfermedad. Sí, claro. Entonces es parte de. También pues tenemos pues el área social, ¿no? Que es como pues muy poco conocida, la verdad. Sí, demasiado, demasiado En poco conocida. donde pues ahí trabajamos desde personas con adicciones,
personas o mujeres, por ejemplo, violentadas, personas migrantes, personas privadas de su libertad. ¿Y por qué no te vas a preguntar, ¿no? ¿Y por qué con ellas? Si están sanos, ¿no? No tienen ningún déficit, ¿no? Sí, claro, Motor. no hay una patología propiamente dicha. Exactamente, pero psicológicamente, ¿cómo están? ¿Cómo crees que está su volición? Sí, claro. ¿No? Y esa es la parte más importante que tenemos como terapeutas Sí, ocupacionales. no, y aparte la pérdida de roles, algo también muy importante que manejamos nosotros es el rol ocupacional, que es aquel sentido de pertenencia que tiene la persona y cómo se percibe dentro de su contexto. Obviamente si la persona, no sé, digamos, una persona privada de su libertad, no tiene un rol fijo, o sea, no puede salir y no puede decir soy estudiante, soy trabajador, o sea, no tiene ese concepto, esa identidad, No se siente identificado, Sí, exacto. y eso pues obviamente influye en su salud. Volvemos a lo mismo, salud mental, también trabajamos en ello. Entonces, pues son también, por ejemplo, en educación, a mí la verdad me gustaría que hubiera un terapeuta ocupacional en la educación regular. Simplemente, por ejemplo, ahorita la pandemia, ¿cuántos chicos pues en las clases en línea que ya se distrajo, que no ponía atención, que no tiene como simplemente, no sabe establecer sus rutinas, y son pues chicos aparentemente sanos, ¿no? Sí, Volvemos a lo claro. mismo. Entonces sí, también en cuanto a educación, te puedo contar que muchas veces hay niños con problemas sensoriales que dicen, no, es que tiene déficit de atención o tiene hiperactividad, TDA, no sé. Entonces, digamos, están mal diagnosticados cuando el problema se puede resolver, no sé, poniendo a saltar a un niño un momento para regularlo sensorialmente. Eso pues ya supongo que lo hablarás más adelante, ¿no? Sí, Toda esta claro. parte sensorial. Pero son como ejemplos de lo Sí. que pasa. Y fíjate, perdón que te interrumpa, pero ¿Sí? fíjate que cuando estás hablando de la parte educativa, hoy día, gracias a la pandemia, se está utilizando mucho la tecnología, pero es evidente que si no hay un contacto social, ¿no? Evidentemente, el niño, ¿no? Vamos a poner en la situación de a nivel primaria, ¿no? Sí. Un niño que está conociendo cosas nuevas, está siendo muy hiperactivo, que quiere experimentar, quiere tocar todo, quiere jugar Sí. con tierra y todo esto, y pues lamentablemente por la pandemia se ven limitados a estar frente a una computadora, una tablet, Oye. y pues realmente nosotros como terapeutas sabemos que la atención de un niño es 20 minutos Sí. y si bien te va, Ajá, o sea, porque realmente va a haber factores que, que si la cortina está abierta, sí. que si hay un ruidito, esto, el otro, Ajá. y muchas veces yo quería llegar a eso. Fíjate que también en la parte educativa, como tú eres o estás estás en el área educativa, sí me gustaría que me explicaras cómo realmente influimos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Cómo un terapeuta ocupacional realmente puede influir en la vida diaria de una persona, un infante a nivel primaria que realmente tiene todo el día clase, ¿no? Que a lo mejor y es tedioso, ¿no? Y yo creo que es tedioso a cualquier nivel, incluso para nosotros, nuestras clases son hasta cierto punto muy tediosas porque no tenemos igual esa interacción social, porque normalmente cuando estamos digamos a nivel primario, ¿no? Que es el ejemplo que estamos tomando, y que estamos conviviendo con los niños, que tenemos nuestra hora de recreo, que utilizamos el juego como método para volverlos a poner activos, ¿no? Entonces, todas estas partes dentro de la pandemia no las tenemos, porque realmente estamos frente a una computadora poniendo atención y escribiendo y tratando de hacer lo que el profesor nos dice, ¿no? Pero no va a haber, no va a haber ese recreo, no va a haber esa interacción social en la cual vamos a estar uno con el otro, ¿no? O sea, interactuando simultáneamente. Entonces, realmente creo yo que sí estaría muy, muy padre que nos explicaras realmente a nivel educativo cómo nosotros podemos influir dentro de pacientes así, porque no tienen ninguna discapacidad.
Y realmente eso es muy poca información que hay, porque son áreas poco conocidas y tú te estás desarrollando en un área que afortunada o desafortunadamente en este momento es muy importante, Sí. ¿no? Pues mira, yo creo que ya si terapeutas ocupacionales nos están escuchando, yo creo que es muy importante que, y bueno, no solo en el área de educación, ¿no? Lo hemos visto también en rehabilitación, la postura, súper importante, o sea, tenemos también como esta parte de ergonomía, entonces todo implica el que los piecitos le estén colgando al niño, ya ahí ya se me distrae, ¿no? Puntos menos, ¿no? Sí, claro. El que el monitor esté muy arriba, que no esté al nivel de su visión, que la luz, que si los lentes. Entonces, ahí a consultar a un terapeuta ocupacional para mantener como esa ergonomía y tener un poquito más de atención. Como bien lo dijiste, la atención no dura más de 20 minutos. Y eso, digamos, ahorita en situación de pandemia, si es un niño que aprende visualmente, ahí te va otra, los tipos o tipos de Claro. aprendizaje. Entonces, y ahí checar como el tipo de aprendizaje que el niño maneja. ¿Qué tal que es kinestésico? Y lo tiene sentado, ¿no? Todo Sí, el claro. tiempo. Obviamente no te va a captar el 100% de la información porque ahorita está más dirigido como para un público visual, ¿no? Visual y Sí, auditivo. claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué hay con los kinestésicos? ¿Qué hay con los auditivos cuando Sí, la claro. maestra solo se pone a presentar, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí es como toda esta parte de la que se ve implicada, es checar también el tipo de aprendizaje, el ambiente, también obviamente si toma clases cerca del comedor y todos se reúnen para el desayuno, ¿no? Y el niño tiene que estar pegado, ¿no? Al monitor y ahí, ¿no? Ya que con el olfato se distrajo, ¿no? Sí, Mamá, claro. pásame un sándwich, apago la cámara y ya, pero ya su atención Sí, no está ya fue. enfocada Ajá, en exactamente. sus clases. Entonces sí es como dar ese periodo de recuperación de pues para que el niño descanse, si es kinestésico que salte, que brinque todo para mantenerlo centrado. También hace un rato te comentaba de aquellos problemas sensoriales, que es como que pues quizá el niño necesite una silla con colchón y ahí lo tenemos, ¿no? O bueno, acoginado y ahí lo tenemos sentado en una silla, la más rígida Sí, que existe la en que nadie la mesa, quiere. Sí, sí, sí. exactamente, ¿no? Entonces sí es como, ahí más bien es como el ambiente influye para que el niño pueda aprender. Y bueno, pues también los reforzamientos que nos pueden dar los padres. Ahí también viene otra. ¿Qué tal que el niño viene de una, no sé, una familia conflictiva? Sí. Entonces obviamente ya volvemos a lo mismo. Tiene implicación social o familiar. Y no, obviamente su aprendizaje y su rendimiento no va a ser el mismo al niño en que la mamá le ayuda a hacer las tareas. Entonces sí es como, a eso me refiero con esto del reforzamiento de... Sí, sí, fíjate que algo que mencionaste que es muy importante, realmente pues nuestras casas no están adaptadas para No, para ir a la escuela, ¿no? O sea, no. realmente no están digamos puestas para recibir clases en casa, ¿no? Entonces muchas veces siempre va a existir, no sé, que va a haber un comedor que tiene las sillas un poco en 110 grados, ¿no? Y que no va a Sí, tener una postura correcta. Y todo esto va a implicar en el desde, desempeño, claro, sí. desde su desempeño, a que se distraiga con cualquier cosita, que se le incomoda Ajá. esto, que se le incomoda aquello. Y realmente pequeñas distracciones, ¿no? Y también muy importante lo que mencionas de la familia, porque hay muchas familias Sí. que pueden estar en plena clase gritándose, peleando por cualquier cosa, y esto va a ser un factor que no nada más va a dañar al niño educativamente, sino que Ujú. también va a afectar el área social, va a afectar en sus áreas comunes de esparcimiento y todo esto, y realmente no se va a tener una, digamos, una buena adaptación al sistema que se está teniendo hoy día, ¿no? Son las clases en línea. Sí, aparte, yo creo que se me está pasando algo importantísimo y lo estás mencionando, que es
el contexto educativo en cuanto a juego, esparcimiento, apuesto lo que sea en verdad, a que la mayoría de los estudiantes, no solo niños, extrañan la escuela no tanto por el hecho de aprender. Sí, claro, O sea, lo hacen porque sí saben que van a lograr, pues, van a tener un logro académico, ¿no? Van a salir de la primaria, kinder, etcétera. Entonces, pero allí tienen amigos, ahí está como su entorno social. claro. Y sí, te digo, te apuesto lo que sea que la mayoría extraña la escuela por esta parte, ¿no? De lo que los amigos le aportan a la vida. Y pues eso ya implica como en el aspecto social. También tomando en cuenta otra parte que es el juego, cuando hablamos de niños pequeños, digamos ahorita los que entraron al kinder, o sea, los niños pequeños aprenden jugando. Sí, sí, claro. Entonces, ahorita tenerlos sentados frente al monitor y fingir que juegan o que interactúan con otros niños, pues Sí, no es el mismo no les rendimiento. favorece. Digamos que Ujú. va a haber personas que se van a adaptar a esto más rápido. Va a Sí, haber algunas en otras que definitiva. no se han adaptado totalmente y ya vamos casi para el año que comenzó Sí. realmente la pandemia desde clases en línea. Entonces, fíjate que este punto es muy importante porque ahorita estamos hablando propiamente de educación, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar la terapia ocupacional en nuestra vida diaria, en cualquier ámbito, digo, no nada más educativo, ¿no? Que es como lo que el ejemplo que estamos poniendo ahorita para que contextualicemos y hagamos hincapié sobre la terapia ocupacional, pero ¿cómo podemos aplicar la TO en la vida diaria, mi estimada? Híjole, Sí, hay igual te muchos apuesto puntos. lo que sea a que todos necesitamos un terapeuta ocupacional. Sí, claro. Desde que no sabemos organizar una rutina Sí, hasta que no sabemos qué rol cumplimos en una sociedad, no tenemos quizás sentido de pertenencia dentro de una sociedad, familia. Em, Tenemos pues también ahorita igual por pandemia, ansiedad, estrés. El no sabemos en qué ocuparnos, ¿no? Tenemos demasiado tiempo libre y tenemos esos desequilibrios ocupacionales. Nosotros le llamamos a desequilibrio ocupacional a este desequilibrio, valga la sí, redundancia, de dedicarle más tiempo a unas actividades. Por ejemplo, ahorita le dedico más tiempo a mi descanso, a mi ocio y tiempo libre y descuido mi trabajo, claro. descuido mi familia, descuido como la parte de descanso también, o aquellas personas que trabajan mucho y solo descansan, no sé, 4 o 5 horas al día, que no tienen ese esparcimiento. Entonces también en nuestra vida, por eso te comentaba hace un momento, trabajamos con áreas de ocupación, que son todas estas eh, áreas que la persona debe cumplir o que le pueden dar como parte de su rutina, que puede dar también un significado, ¿no? A lo que la persona hace cotidianamente. Y una persona pues debe tener equilibrio en todas estas áreas, por ejemplo, trabajo, descanso, educación, hablando de un estudiante. Entonces, debe de haber un equilibrio entre el tiempo. Sabemos que tenemos un desequilibrio cuando una actividad nos está sobrepasando o genera estrés, genera ansiedad y eso pues ya va en contra de nuestra salud. Entonces, sí es como este círculo vicioso, ¿no? Sí, un Un círculo y una bucle. totalidad que debemos de Ajá. mantener concretamente hablando de pues digamos, en nuestro ámbito del paciente, ¿no? Obviamente va a haber puntos y aspectos desde que, pues, va a llegar pacientes que nos van a decir, no, pues, yo tengo clases de 7 a 2 y entreno de 4 a 8 de la noche y llego a medio comer y luego llego Sí, a sí. medio descansar y al otro día me vuelvo a levantar temprano para conectarme en mis clases. Muchas veces este esparcimiento es muy importante porque hoy día, ahorita me estás comentando que a lo mejor le pongo mucho empeño a cierta actividad de mi día. Ujú. En este caso vamos a hablar del trabajo.
¿no? Por ejemplo, yo tengo familiares que trabajan turno nocturno. Okay. Entonces llegan y pues no existe esta parte de convivencia, digamos, a lo mejor familiar, ¿no? Uh-huh. Y esta persona se puede ver limitada en cuanto a su familia porque tiene que llegar a descansar para volver a irse a su trabajo nocturno. Y sí. muchas veces esas personas están cumpliendo sus roles bien, digamos, están trayendo dinero a la casa, digamos, son todas estas cosas, ¿no? sí, Ajá. claro, y todas estas cosas que se nos ha dicho de toda la vida, ¿no? De que tiene que trabajar, tiene que mantener a los hijos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero muchas veces este tipo de personas pueden tener problemas ya sociales en cuanto a familiar, o sea, un tema familiar porque no, a lo mejor no conocen a sus hijos, porque cuando llegan en la mañana sus hijos están dormidos y no existe esta convivencia social, no hay esta, digamos, regulación, ¿no? Propiamente dicho en cuanto a nuestros pacientes. Entonces, muchas veces nos van a llegar pacientes con cosas extremas, así de que no sabemos cómo viven su día a día y cómo siguen haciendo las actividades, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso a lo mejor lo que le motiva es que tiene que, digamos, darle educación a sus hijos, ¿no? Que los quiere ver bien, que no les falte nada y que por eso, digamos, toma este trabajo nocturno, pero realmente a esta persona hay muchos aspectos que le están afectando y que realmente nosotros como terapeutas ocupacionales, nuestro trabajo es saber qué es lo que debemos hacer y cómo debemos abordarlo para que él se sienta completo y siga cumpliendo sus actividades que lo hagan ser totalmente feliz, porque muchas veces no se habla de la felicidad en Teo, muchas veces es, oye, ¿qué te motiva a hacer cosas, no? Pero realmente algo que te motive a seguir es algo que te hace feliz, ¿no? Que estás muy alegre. Y realmente algo que sí me dejó muy intrigado, ya yo creo que para terminar y cerrar este primer episodio contigo, tú nos hablas igual de un ser holístico. Esto del ser holístico sí me dejó muy, muy intrigado porque pues la gente, tú le dices, es que eres un ser holístico, no sabe, ¿no? Así como de, ay Dios. Ay, se escucha bonito, pero es que ay, gracias. que eres muy holístico. Gracias, ay, Dios amigo. mío, fíjate, ¿no? Entonces, pues realmente nosotros debemos ejemplificar o dar parte de esta definición a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, mi Angie, ¿cómo puedo definir a una persona como un ser holístico? Pues mira, me hackeaste, amigo. Sí, es que sí, es complicado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me dijiste, eres un ser holístico. No, sí se escucha precioso, pero ajá. Pero no sabes, ¿y eso qué? No, sí, ¿eso qué es? Qué? Así como de, gracias, pero ¿eso qué? Supongo, gracias. No, pues mira, puedes, si se lo quieres como expresar a un paciente, a un conocido, es como, a ver, te compones no solamente de tu cuerpo, del qué puedes hacer con él, no solo del acto motor, ¿no? De los actos motores que puedes hacer con él. No solo es como cocinar o lo que puedes hacer, sino que también implica la satisfacción que te genera hacer ciertas actividades, la satisfacción que te genera estar con tu familia. Un ser holístico es aquel que también tiene sentimientos, que tiene creencias, también algo muy, muy, muy importante y creo que no lo tomamos en cuenta, las creencias, la espiritualidad de la persona. No va a ser lo mismo para una persona que, bueno, hablando como de religión, ¿no? De una religión católica no va a tener la misma cultura que una persona de una religión, no sé, ¿qué te gusta? Sí, cristiana, ¿no? O sea, digo, ajá, las dos más conocidas, no vamos tan lejos, pero realmente si estamos hablando de creencias es muy importante saber qué tipo de relación tienen con su religión, porque vamos a encontrar gente que es muy devota y que se rige realmente de, digamos, hablando del catolicismo, de la Biblia, ¿no? Así como tal, pero pues vamos a encontrar gente de todo tipo, ¿no? Y ahí va, por ejemplo, hay un tema muy tabú que es lo de la Santa Muerte, que realmente podemos encontrar gente que es devota de la Santa Muerte, ¿no? Y que pues es muy válido y cada quien puede tener la religión que quiere y las creencias que desea, porque es su vida y cada quien puede decidir lo que quiere en su vida.
pero realmente nosotros tenemos que estar preparados para muchas cosas y sobre todo estar capacitado, no nada más, digamos, en la carrera, sino mentalmente estar capacitado, que va a haber gente que tenga diferentes cosas a nosotros y que debemos abordarlas con el respeto, enfocados a ellos, ¿no? Sí, definitivamente. Simplemente con el hecho de decir, esta persona tiene tal cultura y esta persona tiene otra cultura, esa persona tiene, no sé, le mueve, le motiva a hacer ciertas actividades y a esta otra persona le motiva, no sé, cocinar. Por ende ya podemos decir que es un ser holístico, porque se comprende de una cultura, de unas creencias, de una personalidad diferente. O sea, somos personas y cada uno de nosotros es diferente. Incluso hablando de patologías, o sea, pueden tener la misma patología, la misma enfermedad, pero lo que los hace diferentes pues también es como el cómo lo perciben, ¿no? Por ejemplo, una amputación puede para uno ser pues más, más duro, pues todo este proceso de aceptación, y para otro puede ser pues como más comprensible, ¿no? Tarda menos en aceptar esta pérdida. Entonces, por el simple hecho de ser, sentir y expresarme diferente, ya soy un ser holístico, un ser que me completa de múltiples cosas, no solo el aspecto físico, te digo. Sí, claro que va a haber diferentes, digamos, argumentos que en conjunto van a ejemplificar a mi totalidad, ¿no? Que Sí, si estoy bien en algo, definitivamente. exacto. Entonces yo creo que el día de hoy hemos aprendido muchas cosas, creo que hemos abordado muy bien desde la parte ocupacional los diferentes temas y diferentes dudas que realmente se generan propiamente de nuestra licenciatura. Realmente estoy muy feliz por terminar o dar por terminado este primer episodio. Realmente agradezco tu tiempo, mi queridísima Angie. Eres alguien para mí muy especial y que sobre todo alguien muy profesional. De verdad te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo. Y pues nada, mi Angie, esperemos que aquí estemos para la próxima. Muchísimas gracias, les agradezco mucho el haberse tomado el tiempo de escucharnos. Esto fue el primer episodio de Hablemos de Terapia Ocupacional. Mi nombre es Alejandro Barrios. Nos encuentran en las redes sociales, en Instagram, como Hablemos de Teo. Mi Angie, ¿quieres decir tus redes sociales para que te busquen? Claro que sí. Sí. Búsquenme como Angie Jiménez en Instagram, Facebook, y bueno, estamos en contacto y espero seguir apoyándote en este proyectazo. Porque la verdad creo que algo que nos hace falta pues es difusión también, y Sí, el creernos también, como terapeutas ocupacionales, creernos que podemos hacer más, ¿no? No solo como que, digo, no está mal quedarnos con el ámbito rehabilitatorio, clínico, no está mal. Sé que hay muchos terapeutas ocupacionales que aman esa parte, pero pues tenemos potencial, ¿no? Tenemos potencial para mucho y es una forma muy padre de darnos a conocer. No, y claro, este es el objetivo principal de este podcast, el darnos a conocer, el tratar de interactuar con las personas que no saben qué hacemos y cómo lo hacemos, cómo muchas partes no son conocidas dentro de la terapia ocupacional. Y bueno, ya estaremos en los próximos capítulos hablando específicamente de algunas áreas propiamente de la terapia ocupacional. Pues nada, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Mi nombre es Alejandro Barrios, esto fue Hablemos de Terapia Ocupacional y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos, Angie. Bye, un gusto.